Bueno, presidente, está terminando un gobierno profundamente humanista, dijo hoy. Sí, para terminar en realidad es bastante relativo porque son 213 días que quedan para que se produzca el cambio de mando y hasta el último día vamos a hacer el esfuerzo en todo lo que podamos terminar y en algunas cosas que podamos empezar que creamos que van en el camino del interés nacional de todos los partidos políticos sin perjuicio de quién gane. Tenemos muchos temas para inaugurar. Hoy particularmente, y a eso hacía referencia el tema humanista, fíjense que lo importante básicamente de hoy es el estado de ánimo, la psiquis, la personalidad, la parte afectiva de la gente. Primero, el tema más vinculado a la juventud, al INJU, más vinculado al tema de los suicidios, pero no necesariamente eso, ¿no? Y es que hay que hablar. Y para hablar, por lo general se necesita un lugar. Y se necesita gente que escuche, gente idónea, gente además de ser profesional en la materia que quiera, que tenga el corazón abierto. Porque muchas veces cuando cualquiera de nosotros tenemos un problema, que podemos tropezar, que podemos caernos o podemos hundirnos, cuesta hablar. Y no sé si lo hablamos con nuestros padres, no sé si es lo primero que uno recurre de joven. Entonces, que haya un grupo de gurises involucrados, que además haya un lugar lindo, un lugar abierto, un lugar donde se reciba a estos chiquilines con gente idónea, preparada en el tema, me parece que una muy buena iniciativa para el departamento de Rocha. Y lo que estamos en este momento es un tema de adicciones, que va de la mano con lo que el gobierno propuso en la última rendición de cuentas, que eran 20 millones específicamente para salud mental. Fíjense que las dos inauguraciones de hoy están vinculados a la salud mental. En este caso, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del uso para todos, el uso público. ¿Por qué? Porque quien más que menos conoce una familia que tiene un hijo con problemas de uso problemático de la droga, valga la redundancia. ¿Cuánto cuesta un tratamiento? ¿Cuánto cuesta un tratamiento ambulatorio? Ni le digo con internación. Pero supongamos que esa familia, el tema de la plata no es tanto, pero si no hay un lugar en Rocha, ¿se tiene que ir a Montevideo? O sea, la cercanía en este caso, la descentralización en este caso. Recién Graña por parte de ACE decía, en todos los lugares que hemos inaugurado y los que quedan por inaugurar, eso va a ayudar mucho a que las familias tengan un lugar donde llevar a esa persona de su núcleo que está con un problema de adicción, que sea atendida, que esté la salud involucrada, me parece buenísimo. Todos sabemos que cuando alguien llega en determinado estado por el uso de estupefacientes, no entra a la puerta acá de este dispositivo, no puede, por una cuestión de su estado de alteración, de su estado de muchas razones, muchos elementos. Entonces es bueno que esté la salud, tanto pública como privada, involucrada, y por eso es una demostración de que es un gobierno que se preocupa del individuo, que tenga salud, que tenga educación, que tenga ruta, que tenga vivienda, pero también se ocupa de la piel para adentro, que al fin y al cabo es lo más importante. El hallazgo de restos en el batallón 14, ¿qué opinión le merece, presidente? Lo que comprometimos en la campaña, lo que venimos haciendo durante el gobierno, que es tratar de recibir información y cuando se recibe información actuar en consecuencia. Esperemos que esta solución de algo que lleva mucho tiempo, o por lo menos la continuidad de este proceso, siga adelante y podamos dar más noticias antes que termine el gobierno. Vamos a seguir en ese camino. ¿Se cerraron las embajadas de Venezuela, en Uruguay y en Venezuela? Bueno, obligado a cualquiera pelea, porque en realidad nosotros no rompimos relaciones con Venezuela, ni echamos al embajador venezolano de acá. Lo que pasa a veces con una gente es muy difícil, gente que solo conoce la violencia. Yo no digo solo la violencia física que la usan, la violencia verbal, la agresión. Además, vamos a suponer que sos candidato a un club de bocha acá, ¿ah? Y se hacen elecciones. Y William dice que ganó, pero se llevó las urnas y se llevó las actas. Y hay alguno que desconfía porque venía bien, estaba en la puerta ahí del club y decía le iba a votar mucha gente. Si no mostrás los documentos, es obvio que algo raro hay.
Pero además, no estamos hablando de alguien que tiene antecedente democrático. Yo he dicho que Venezuela es una dictadura, lo sostengo. Pero aparte no lo digo acá, lo dije enfrente a Maduro. Con respeto, pero lo tengo que decir. Entonces, todo hace pensar que antes de las elecciones, con la proscripción de candidatos, con el encarcelamiento de gente, con la violencia por parte del gobierno, el día D, que es el día de la elección, con los problemas que hubo en el circuito, y enseguida pasado la elección, no quieren entregar los documentos que atestiguan eso, como dice un amigo mío, Cerro más Playa, Piriápolis. Es obvio que algo está mal. Es indefendible lo que está pasando. Y lo que es increíble es cómo el poder puede llegar tanto a alguien, ¿no? O sea, ya está. O sea, ¿querés estar en el gobierno aún dañando a tu gente? Porque se supone que quiere ser presidente, tendrá una ideología u otra, pero quiere hacerle bien a su pueblo. Ha empobrecido su país. La gente haya ido de Venezuela y no la está pasando bien. No puede estar alguien tan enseguecido por el poder, y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme. Y por suerte, algunos países lo dijeron al principio, otros que son un poquito más importantes, por decir de alguna manera, están arrimándose. Organismos internacionales que fueron convocados a controlar las elecciones están diciendo que no fue. Bueno, yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. La única manera de recuperar la democracia es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos, porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude y que estaba de antemano previsto de que no importaba quién ganaba, uno el que se iba a quedar en el poder. Y eso no es admisible. La situación en Artigas, presidente. Para acá. La situación en Artigas, presidente, perjudica al Partido Nacional. Dos cosas. La primera, hace 4 años y medio más o menos que soy presidente. Y tenés claro que nunca hablé de política partidaria. No es que ahora me saco el lazo con la pezuña, nunca hablé. Yo soy presidente de todos los uruguayos. Tampoco voy a dejar de contestarte la pregunta, pero no desde el punto de vista partidario. Simplemente que lo que está mal del partido que sea. ¿Afecta esto al Partido Nacional? De nuevo, Celso. Señor presidente, El 1 de marzo, el 2 de marzo, acá nos juntamos y hablamos de política. Señor presidente, la reforma de la seguridad social usted le ha puesto mucho hincapié y se está diciendo que las exoneraciones ascienden a $5.000 millones. ¿Por ahí puede bajar un poco esas exoneraciones o cómo lo ve usted? No, la verdad que no te entendí la pregunta. La reforma de la seguridad social usted le ha puesto mucho hincapié. Sí, hasta ahí había entendido. Hasta ahí. Y que las exoneraciones... ¿Qué exoneraciones? Las exoneraciones a empresas patronales. Ah, está. Sí. Perfecto. Una cosa es la reforma y otras cosas son las políticas de atracción de inversiones que ha hecho Uruguay. Entiendo que los impulsores de esta reforma, que es un gran disparate desde mi punto de vista, porque la verdad que si todos estuvimos de acuerdo que había que modificar el sistema previsional, no lo hicieron los que dijeron que era urgente y nosotros decidimos hacerlo, hoy hay que buscar elementos o buscar argumentos que no tienen nada que ver con la reforma de la seguridad social para dar cierta razonabilidad a esta reforma. Si quieren hablamos de los incentivos fiscales para la generación de empleo. Ahora, estaría bueno saber que cuando viene una inversión a Rocha, se sientan los involucrados uruguayos, el gobierno nacional, los involucrados de Rocha, y para que se instale esa empresa, muchas veces se le dan ciertas exoneraciones. Capaz que lo que podemos discutir, y levanto el guante, es si tiene que ser a determinadas empresas o a otras. Yo creo, y el gobierno de hecho lo hizo en la ley de urgente consideración, apoyar a las MIPYMES, que es el gran porcentaje de las empresas nacionales. Ahora, hablar de la reforma de la seguridad social comparado con eso, a mí me parece juntar bagre con tarariras. Pero vayamos a la reforma de la seguridad social. ¿Hace cuánto ustedes que son periodistas hace algunos años? ¿Hace cuánto que viene escuchando que era urgente? ¿Por lo menos 20 años? Se ve que la urgencia ni siquiera hizo que tengan el coraje suficiente para impulsar una reforma. Yo le voy a decir lo que me decían a mí. Luis, no pagues el costo político.
vas a pagar un costo político. Y yo dije dos cosas, porque no hay nada en la vida más lindo que querer hacer lo que tenés que hacer. Cuando se juntan las dos cosas es como que es una fuerza muy grande. ¿Y qué queríamos hacer nosotros? Hacernos cargo. ¿Y cómo? De la mejor manera posible. E impulsamos una reforma. Y ahí que dicen, y disculpen que me extienda un poquito en esta respuesta, dijeron que no, que para hacer estas cosas hay que hacer un diálogo social, muchachos. La LUC creó una comisión de expertos para discutir, para hacer un diagnóstico. Se reunieron 50 y pico reuniones, 80 y pico delegaciones, habló el que quiso. Patrones, sindicatos, todos los sindicatos, todos hablaron. Se termina el diagnóstico. ¿Qué hace el gobierno? Un anteproyecto de ley. ¿Qué hace con ese anteproyecto de ley? Porque a veces nos olvidamos. Yo fui personalmente y se lo llevé a todos los partidos políticos. Yo fui a la casa del Frente Amplio. Yo fui a la casa del Frente Amplio y dije, bueno, este es el anteproyecto de ley, para que aporten. Si no es para nosotros, no es para mí, es para dentro de unos años. No aportaron absolutamente nada. Pero tampoco aportaron en las cámaras, absolutamente nada. Los que decían que era urgente. Ahora firmaron algunos una reforma y otros dejan en libertad de acción. No, a mí personalmente no me alcanza. Yo lo que quiero que diga el Frente Amplio es qué va a hacer. Porque si no sabe después de 15 años de gobierno, si no sabe después de todo el diálogo que hubo de la comisión de expertos en el Parlamento, yo le dudo. Hay que decir lo que se va a hacer. No tanto si van a votar o no el plebiscito. Si votan o no, estaría bueno saberlo. Ahora, lo que hay que saber es qué van a hacer si le toca hacer gobierno. Nosotros nos hicimos cargo de lo que había que hacer en el momento que fuimos a gobierno. Presidente, ¿qué pasa con el precio de los combustibles a partir de mañana? A las 7 de la tarde firmo el decreto. Y yo no, ven el decreto. No, a ver, no son malas noticias. Presidente, tema Casmo. Y bueno, el tema Casmo no llegamos por generación espontánea, ¿no? O sea, no es que se nos ocurrió ver qué pasaba con Casmo. No, Casmo estaba mal. Después cada uno tendrá sus razones. Para mí, razones de administración. Claramente. No sé si hablaron con la ministra de Salud Pública hoy que la tuvieron acá en la vuelta. Y fuimos rumbo a un proceso de lo que nosotros creíamos pertinente hacer y de lo que teníamos la espalda política para hacer, porque la política es el arte de lo posible. No puedes salir corriendo solo. Tenés que estar acompañado para tomar determinadas medidas. En esa negociación, la intervención para mí era clara. No podíamos no intervenir la mutualista. Después que se hicieron los análisis técnicos, se intervino. La diferencia que podíamos tener, el matiz que podíamos tener, era si desplazábamos las autoridades de la mutualista o no. Al final se optó por no desplazarlas. Ojalá que haya sido una buena decisión. ¿Y por qué digo ojalá que haya sido una buena decisión? Porque deberían de las autoridades actuales de la mutualista colaborar con esta intervención. Porque el fin último, ¿cuál es? Que siga la atención a los afiliados y que no se pierdan fuente de trabajo. Que sea sostenible. Y además, algo que van a pagar todos los uruguayos, el proyecto de ley que mandamos al Parlamento para hasta una garantía de hasta 56 millones de dólares. Entonces Juan va a hablar a la ligera de Casmo. Juan va a decir, no, 56 millones de dólares que son de los uruguayos, que lo pagan con impuestos. Que por alguna razón esta mutualista llegó como llegó. ¿A dónde llegó? ¿Qué pueden pensar otras mutualistas? Acá tienen una. ¿Qué pueden pensar? Entonces, es una decisión compleja, es una decisión tomada a conciencia, es una decisión que de alguna manera queremos que todo el espectro político esté de acuerdo a asistir a una mutualista, que es importante. Y les agrego algo que no se ha dicho, porque alguno ha preguntado, che, ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Por qué no lo hicieron sin proyecto al Parlamento? Por dos razones. Primera, esta que les acabo de decir, que toda la sociedad, representada por su político, se haga cargo de esta garantía. Pero segundo, no había manera legal de hacerlo rápido. Porque si la ministra de Economía o la ministra de Salud Pública resolvía en 15 días generar una garantía por 56 millones de dólares, estaban siendo omisas. Iban a actuar con negligencia, porque no le daba el tiempo.
Y si yo y mis ministros hacemos eso, ahí sí podemos ser responsabilizados, hablando en términos jurídicos, de patinarnos el dinero de los uruguayos. Y pasamos mucho tiempo este gobierno sin hacerlo y vamos a terminar sin hacerlo y actuando responsablemente, aún en estas situaciones que, insisto, no se crearon porque sí, se crearon porque hubo una mala administración. Muy bien, presidente, hablábamos recién de drogas. Se viene la posibilidad de allanamientos nocturnos. Es un plebiscito, creo que no está dentro de las inhibiciones constitucionales que yo tengo porque no es política partidaria. A priori yo voy a acompañar ese plebiscito. Muchas gracias.